¿Puede la leche humana predecir el cáncer de mama? ¿Se puede hacer diagnóstico a través de tu leche materna? Este es un tema para mí apasionante, aunque yo no soy la experta de nuestra invitada, la doctora Elvia Irene Badel Madrid, pero decía que es un tema apasionante porque tiene que ver con nosotras las mujeres, tiene que ver con todo lo que nos sucede con ocasión del embarazo, específicamente el tema que tratamos hoy, y con el posparto. Pero recuerden que lo que nos sucede a nosotras va a repercutir en el núcleo familiar, en la sociedad y por ende a nivel global. Hoy vamos a hablar sobre la biopsia líquida, la biopsia en la leche humana. Esa biopsia que se está utilizando y se está investigando, que sería una herramienta para el diagnóstico precoz, es decir, temprano de esta malignidad que va en aumento, que tenemos una incidencia global y también en Venezuela de cáncer de mama. Y lo más importante es que el diagnóstico se hace tan temprano que a veces ni siquiera la imagenología, es decir, la ecografía, la mamografía o cualquier resonancia magnética que se le haga al paciente, lo detecta. Más aún, las mujeres, las pacientes que tienen ya el cáncer, no tienen síntomas. Y en ocasiones el diagnóstico, si acaso presentan algún sangrado o presentan algún aumento de volumen, un bultito, un tumor, una lesión en la axila, es confundida con una mastitis, es decir, una inflamación, precisamente porque es durante el embarazo que se suceden esos cambios hormonales, esos cambios en el sobrecrecimiento o en el agrandamiento de las mamas, y entonces es más difícil detectarlo y sí que es bastante agresivo. Quiero presentarles a la doctora Elvia Irene Badel Madrid, quien es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, hizo el posgrado de pediatría y puricultura con la Universidad Central de Venezuela en nuestro querido hospital José Manuel de los Ríos, Hospital de Niños de Caracas, y es experta en lactancia materna, a propósito, egresada de la Universidad Francisco Vitoria, aquí en España, y también la doctora es invitada de cortesía de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela. Y por si fuera poco, ella es miembro del Comité de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría y es nada menos y nada más que su presidente actual. Bienvenida, Elvia. Muchísimas gracias, Miriam, por esta gentil invitación y a tu audiencia por permitirme hoy estar con ustedes. No sé si tú recuerdas o tienes conocimiento sobre el caso que disparó las alarmas aquí en el Hospital de Brom, en Barcelona, de una madre que se presenta ante el grupo liderado por la doctora Cristina Saura, que es la jefe de la parte de cáncer de mama en ese hospital y que hacen la investigación en el Hospital Universitario Valdebrón. Y esta madre se presenta muy angustiada, ya su bebé tenía más de un año, pero ella fue diagnosticada de cáncer de mama y precisamente la historia de esta madre es que mientras ella lactaba sentía muchísimo dolor, veía que había alguna salida de hilitos de sangre, deja de lactar a la bebé, pasa la fase del amamantamiento y como continuaba con los síntomas, ella acude a unos cirujanos. A ella le habían diagnosticado una mastitis, por supuesto, y le habían hecho imagenología y salía todo negativo, no se veía nada. Y luego ella decide irse porque no aguantaba el dolor y se va con un grupo de cirujanos. Y estos cirujanos hacen una investigación y en esa exploración consiguen un tumor y consiguen ganglios, los estudian y le diagnostican nada más y nada menos que un adenocarcinoma de mama, de los peores, de los más agresivos. Y entonces ella se va a donde este grupo de doctoras que hacen investigación en el hospital que ya les mencioné y les pregunta muy angustiada si ya no había la posibilidad que ella hubiera transmitido en la leche materna que daba su bebé, porque este cáncer lo tenía mientras ella lactaba.
Y da la casualidad para que vean, y yo les agradezco enormemente a todas las madres, a los padres en términos general, al grupo, a todos ustedes pacientes que nos permiten hacer investigación, que forman parte muchas veces de esos ensayos clínicos de una forma muy noble. Y esta madre se le encienden las alarmas y pregunta y dice, a mí me quedó leche materna de esa oportunidad y la tengo congelada y la lleva donde las doctoras y ese equipo empieza a investigar y el cuento completo nos lo vas a dar tú en este momento, Elvia. Sí, muchísimas gracias. Realmente es un tema muy interesante porque se trata de que esta mamá en el embarazo previo, como manejaba muy bien la lactancia humana, había guardado leche de este niño. Esto ocurre 18 meses aproximadamente antes del caso que está relatando Miriam. Y al estudiar esa leche humana, se dieron cuenta que había contenido de ADN, contenido genético del ADN tumoral. Es decir, en este caso, el tumor se desarrolla en las células ductales donde se produce la leche y de una manera muy temprana es capaz de emitir trozos de ADN del tumor, incluso antes que la estructura tumoral esté constituida. Cuando ya uno toca en la pesquisa de cáncer de mama, cuando ya uno se toca y siente el bultito, ya el cáncer avanzó. En este instante, 18 meses atrás aproximadamente, hubiese sido pero vital hacer el diagnóstico, puesto que en este momento todavía ni siquiera estaba la estructura formada de la masa tumoral. Si en ese momento hubiésemos hecho estudios de imagenología, probablemente no hubiésemos visto nada a los humanos. Quizá en inteligencia artificial se hubiese hecho el diagnóstico precoz de algunos cambios que lo estamos viendo hoy en día, pero sin duda, desde el punto de vista de anatomía patológica, sí se hubiese hecho el diagnóstico porque ya había ADN tumoral allí. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué alarmas estamos encendiendo? Definitivamente la mamá nunca le va a transmitir el cáncer al bebé. Una mamá con cáncer durante el embarazo no está indicado ni siquiera suspender el embarazo. Puede esta mamá recibir tratamiento, pero lo que no va a suceder es que ella le transmite el cáncer nunca al bebé. Sí es cierto que cuando ella está dando lactancia, si le hacen quimioterapia, debe suspenderla, porque los metabolitos producto de la quimioterapia que recibe sí son tóxicos al bebé. Se estila que se debe suspender la lactancia aproximadamente unas 3 semanas, aunque ya se sabe que a la segunda semana hay muy poca cantidad de metabolitos, bueno, a la tercera semana sabemos que ya no los hay. Entonces podía tener una lactancia mixta este bebé o ya pudiera ordeñarse de manera que los días que ya esté bajo el efecto de la quimioterapia use la leche libre de estos metabolitos. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué sucede? Que hoy en día, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, el cáncer de mama sigue ocupando un lugar importante en la morbimortalidad y de la mujer a partir de la quinta década. Entonces, los despistajes orientados a diagnosticar precozmente el cáncer de mama se hacen a esta edad. Es muy poco probable que una mujer en edad fértil uno le haga despistaje rutinario de este problema. Más sin embargo, en los países del primer mundo se ha postergado mucho la maternidad, ya dejándola hasta la cuarta década, porque la mujer se está preparando profesionalmente, se está instalando económicamente y ella decide hacer una maternidad entrando ya a la década de los 40. En ese momento hemos visto que hacer el despistaje a través de los estudios imagenológicos o a través de biopsias, si hay sospechas, además que son dolorosos, son costosos, casi nunca se hacen porque no se sospecha porque la mujer está en edad fértil. Sin embargo, se podría hacer casi que de rutina en la mujer embarazada un despistaje tan sencillo como estudiar en la leche humana la presencia o no de este ADN tumoral. Habría que evaluar los costos, ¿verdad? Pero si este estudio, que es sencillo, que es indoloro, que formaría parte del despistaje de este cáncer, se haría a las mamás, pudiéramos aquí evaluar y diagnosticar con certeza la presencia o no de ADN tumoral que nos podría describir una enfermedad maligna que puede presentarse hasta 18 meses o 2 años antes podemos hacer el diagnóstico. Y ahí, pues,
con la evolución tan fantástica que ha tenido la terapéutica en cáncer de mama, que podemos hacerlo súper especializado de acuerdo a la genética de la mamá, pues podemos ser mucho más exitosos en el tratamiento del cáncer de mama. Claro, en Europa tienen una red sanitaria robusta y por supuesto el despistaje de cáncer de mama ha hecho que ustedes se empoderen porque la inversión en salud es mucho más elevada que aquí y ha hecho que el cáncer de mama ya no sea un problema de salud pública como es en nuestro país. Aunque no Eso creas ustedes tú, están, el coletazo de económico global también está sacudiendo y golpeando a la salud pública aquí en España. Fíjate algo, ah Elvi, caramba, estamos Venezuela y España. Tú sí, eres la presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, mi sociedad, porque aunque estoy jubilada y pensionada, yo soy Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Entonces, a quiero, mucha honra. a mucha honra, sí, con mucho orgullo, quiero referirme o que tú nos des luces, porque estamos hablando de esta secuenciación de ADN tumoral y que hoy en día también hay investigadores aquí en España que están trabajando con el ARN de los ribosomas, que eso es otro mundo que antes no le daban importancia y ahora como que va a ser muchísimo más fácil y como que se va a poder democratizar más, va a ser como que menos costoso y más fácil de hacer el estudio en cada una de nosotras. Eso precisa tecnología, tú lo has dicho, tecnología de última generación, tecnología de vanguardia, un personal especializado, técnicamente especializado y capaz, investigadores y sobre todo de recurso económico. ¿Es Claro. factible que en Venezuela se implemente? ¿Ya se están dando pasos? ¿Se ha interesado el Ministerio de Salud al respecto? ¿Quiénes lideran esto allí? No, Miriam. Lamentablemente estamos muy lejos de esta realidad. Ahorita estamos solamente dando los primeros pasos, que como es un tema interesante y en vista de que es un problema de salud pública para nosotros, digamos que lo destapé, lo desenvolví y estoy llevándolo a que haga ruido para ver si podemos hacer un grupo de trabajo que se interese en esto. Aquí necesitamos expertos en genómica que nos permitan evaluar estos test. Y esto está maravilloso que ustedes lo hacen en España, que a través de esto se pueden incluso hacer tratamientos personalizados de acuerdo a la estructura genética que consigamos del cáncer. Podemos hacer tratamientos personalizados que van a ser sin duda muchísimo más exitosos a corto plazo para resolver este problema. Pero no en nuestro país, no estamos todavía hablando de esto. Estamos empezando a escuchar esto, pero claro, despierta el interés y eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, esto lo presento en la Academia Nacional de Medicina y ya los anatomopatólogos están escuchando y me Está están, salpicándolos de... y están interesados en que por qué no hacemos un trabajo en conjunto y todo. Entonces estamos viendo qué instrumentos que necesitamos, cómo podemos hacer para comenzar en esto. Pero nosotros tenemos un país donde, según la Organización Mundial de la Salud, la inversión en salud para que un país progrese debe ser de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Y nosotros no llegamos a eso. Nosotros, si acaso, llegamos al 1.2 en los últimos aumentos que se ha llegado, 1.2 del Producto Interno Bruto. Entonces, invertidos en salud, la deuda es muy grande y es muy poco lo que podemos hacer con eso. Entonces, nos permite poco en medicina preventiva, mucho en medicina curativa, que es, tú sabes bien, la más Lamentablemente. costosa. Fíjate que es tan Sí, interesante que el grupo de regulación genómica, también ubicado aquí en Barcelona, está desarrollando esas pruebas que te comentaba. Fíjate dónde van ya, porque esto tiene años, esto tiene décadas. Esa biopsia líquida ya se sí. hacía en sangre y en otros líquidos, aunque no haya sido sacada a la comunidad general, pues no sean de práctica diaria en las urgencias, ni en las emergencias, ni en los servicios de todas nuestras instituciones. Pero ellos están desarrollando pruebas diagnósticas para detectar no solamente a nivel de la lactancia materna, sino, como decía, en sangre, el cáncer de vejiga, y están modificando o están determinando cómo ese ARN ribosómico del cáncer, que ellos están denominando como una huella,
epitranscriptónica. Eso ya lo tienen publicado y es decir que van a pasos agigantados. Y ahora con esta liberación y con esta innovación que todos los días tú dices, bueno, mañana me estudio este pedacito para ver si le entro un poquito mejor a la inteligencia artificial y ya al día siguiente te levantas y resulta que nos quedamos años luz de atraso. Entonces, Sí, sí que de verdad yo te felicito y felicito gracias. al grupo de la Academia de Medicina de Venezuela porque la motivación, la dignidad, el estudio, la vocación de servicio, la vocación de investigar y de mantenernos como equipo en pro de los niños y adolescentes venezolanos, y bueno, por supuesto que a nivel mundial, no deberíamos perderlo. Sí, yo ¿Qué quería más? comentar, perdón, yo quería comentarte que tú tienes absolutamente toda la razón. Esto tiene muchos años andando porque, por ejemplo, como comentaste, en el caso de cáncer de vejiga, aquí la biopsia se hace en la orina. En los casos de cáncer de boca, la biopsia se hace en la saliva. Y la médula ósea era un excelente lugar donde tomar muestras para hacer estas biopsias, para diagnosticar casos a distancia. Pero se ha estudiado y, por ejemplo, la biopsia de médula ósea en el cáncer de mama no es tan sensible y específica como lo es la leche humana, mientras puede ser la médula ósea 70, 60%, en el caso de la biopsia líquida pasa el 90 y llega a 100% de sensibilidad y especificidad con una frecuencia muy alta. De manera que es como, digamos, decimos aquí, un tiro al piso, estudiar la leche humana para hacer diagnóstico precoz de cáncer de mama y te aseguro que el costo que tenga el estudio es mucho más económico que hacer el diagnóstico tardío ya cuando la mamá tiene el tumor porque realmente la sobrevida va a ser menor y tú lo sabes, y el tratamiento mucho más complicado y va a tomar mucho más tiempo que Claro, hacerlo precoz. para Claro. la mujer que está embarazada y para la mujer quizás no sé cuántos años después del posparto, hasta cuántos años más o menos ha incluido la investigación, 5, 10 años, no sé cuánto. 10 años, Porque hay 10 mamás años. que lactan, sobre todo en los países latinoamericanos, donde Sí, claro, las hasta 5 que años. realmente logramos convencer o su naturaleza las tiene convencidas de que la lactancia materna es lo mejor que le pueden dar a su bebé, nosotros tenemos madres que incluso paren y siguen amamantando a los dos niños. Eso es lactancia en tándem, tal cual, lactancia en tándem. Sí, sí. Y pueden llegar hasta 7, 8 años. Por eso el margen da hasta 10 años, porque con una mama que dejó de lactar hace 2 años, tú puedes hacer que salga algo de leche y se puede tomar la biopsia. Entonces se puede estudiar allí y es un examen no invasivo, no doloroso, mucho menos costoso y mucho más predictivo. Acompañado de imágenes con inteligencia artificial, seguramente el diagnóstico es súper certero. Claro, súper certero y como dices tú, la inversión a lo mejor en educar al personal, en montar la infraestructura, el equipamiento que se necesite, se va a ver ahorrada con creces a posteriori, porque vas a evitarte las intervenciones quirúrgicas, la radio, la quimio, porque una cosa pequeñita nosotros la eliminamos rápidamente. Eso es así. Entonces, a la larga esa inversión va a repercutir en el bienestar, porque también es una madre que no la vas a dejar sin la familia o no la vas a sacar del núcleo familiar, no va a perder el trabajo, no va a tener los costos de rehabilitación, de tener que pagar la seguridad social porque la madre no está yendo a su trabajo y no está en producción. O sea que son muchos los bemoles que instan a que nosotros sigamos haciendo educación en salud y ustedes que nos están escuchando, aun cuando no lo haya, como nos decía el doctor Hugo Perales en Venezuela, cuando hacíamos el posgrado de neonatología, él decía, usted pida el surfactante pulmonar. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Doctor, que eso no lo hay en el país, eso no importa. Usted escriba en la historia, salga y habla con el padre, dígale que a lo mejor en las islas por aquí cercanas, Curazao, Bonaire, en alguno de esos sitios lo puede conseguir, pero el papá tiene que saber que ese producto existe, que ya está de venta en el comercio, que le puede salvar a su bebecito y él verá si entre comillas, y voy a ser cruda en lo que digo, vende el rancho, vende lo que tiene y lo consigue para nosotros aplicarlo. Entonces, el conocimiento llega hasta allá
Y la actitud nuestra también debe llegar hasta allí. No sé Exactamente. qué opinas tú como presidente de la Sociedad de Pediatría. Totalmente de acuerdo. El país debería garantizarte la salud porque tienes derecho a la salud, ¿no? Pero bueno, en el caso en que esto no es así, lamentablemente el venezolano debe meterse la mano en el bolsillo y pagar 70% de la factura en la hospitalización del Estado para poder llevar a cabo esto. Y sí, sí lo vemos que lo hacen. Y tú sabes cómo es el venezolano, mira Raquel, y yo lo he vivido. Yo he tenido pacientes que pueden pagar el surfactante y es tan maravilloso que si le sobra, se lo da a otro en el Pérez Carreño que no lo puede pagar, igual con la vacuna de virus sincicial, si la dosis que le corresponde al prematuro sobra la vacuna, buscamos un paciente a quien dárselo y siempre conseguimos cómo de alguna manera liberar, ayudar a nuestros hermanos venezolanos y salimos adelante. Sí, sí pasa así. La verdad es que me emociona escucharte y me emociona cuando los veo, pero este creo que va a ser tema para un nuevo vídeo que vamos a hablar de la Sociedad de Pediatría y de los pediatras venezolanos. Yo quisiera que finalizaras dando las recomendaciones a las madres, pero no solamente a las madres, al padre que la acompaña, al núcleo que la arropa, a la ciudadanía que está encargada y que debe ser vigilante también de la salud y de los nuevos avances en salud. ¿Qué decirles en relación a la biopsia líquida para detectar precozmente y evitar todas las secuelas de un cáncer de mama? Bien, en primer lugar, cuidar los primeros 1000 días es cuidar el futuro de un país. Los primeros 1000 días van desde el instante de la fecundación hasta que el niño tiene los 2 años. Y debemos cuidar la diada, a la mamá y al bebé. ¿Cómo lo cuidamos? Con buena alimentación, vida saludable y por supuesto, si tenemos una mamá en este grupo de edad e incluso hemos tenido mamás en la década de los 20 que presentan esta enfermedad y ustedes tienen la posibilidad allí de hacerse la biopsia de mama, por Dios, tomarlo como un examen de pesquisa para evitar esta enfermedad y cuidarse y cuidar al bebé y al capital humano de mañana. Eso por una parte, es mi recomendación. Invertir en los primeros 1000 días es invertir en el futuro. ¿Existen algunas recomendaciones como para prevenir que una madre, a pesar de la genética, pueda demorar, retardar, evitar la aparición de un cáncer de mama? ¿Sabes que la lactancia humana exclusiva por 6 meses y con alimentación complementaria hasta los 2 años o más es una vacuna para evitar el cáncer de mama, el cáncer de ovario y enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, además que favorece el apego? Esto ocurre tanto en la mamá como en el bebé. Aleja al bebé de las leucemias, por ejemplo, lo aleja de la diabetes tipo 2, de la obesidad, de la hipercolesterolemia, de la hipertensión, que ustedes dirán, bueno, pero hipertensión en un niño, sí, cada vez lo vemos más, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y hace una cosa fabulosa que es que mejora el nivel cognitivo del niño a tal punto que su coeficiente intelectual puede mejorar hasta 2 puntos. Se han hecho trabajos a largo plazo, estudios a largo plazo, viendo que los niños que han sido amamantados bajo estas circunstancias en ese entonces tienen mejor capacitación, mejores puestos de trabajo y mejores ingresos que otros que no han sido amamantados. Entonces pienso que vale la pena hacer esta inversión a futuro en estos primeros 1000 días. Cuidar a la mamá y cuidar al bebé para tener un mejor capital humano es realmente lo que hacen los países inteligentes. No olviden el ambiente, un ambiente saludable, ejercicio físico, llevar el sol en buena medida, con protección, pero salir a la luz solar, que nos hace falta de todas, todas. Quiero agradecerte, Miriam. Primero, felicitarte por ese apego que tienes con nuestra corporación científica, que tú sabes bien que es la segunda en nivel de importancia después de la Academia Nacional de Medicina. La Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría es la sociedad más protocolar, más organizada, de mayor volumen en nuestro país, que cumple una función académica importante y que se nota en todo el trabajo que realizamos. Felicitarte por ese apego que tienes y por permitirnos ser la voz de la infancia venezolana en España y en el mundo, por darnos esta tribuna para expresar.
De verdad que muchísimas gracias de parte de nuestra Sociedad de Pediatría y a ustedes por permitirme estar acompañándolos hoy en esta entrevista. Se siente que somos una familia, de verdad. Elvia, me encantó que nos hayas acompañado. Gracias por aceptar que yo sé que tienes múltiples compromisos a nivel nacional y a nivel internacional también por ser la presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y ojalá pueda yo viajar pronto a Venezuela para Bienvenida. para darnos un abrazo. Un beso Bienvenida. para todos ustedes. Gracias a ti. Compartan la información, transmítanle a otras mamás que a lo mejor están lactando. Recuerden que la biopsia esta es para las mujeres que están en periodo de gestación y las que están en el puerperio, en el posparto, en ese periodo donde es más difícil hacer la detección del cáncer de mama. Un abrazo y mil bendiciones Gracias. a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.